Bueno, las funciones de comportamiento lineal, que es lo que vamos a ver hoy, se parece mucho a lo que vimos en la ecuación de la recta, porque estas funciones forman una recta en el plano. ¿Ya? Entonces, es súper conveniente que tengan claro los conceptos de pendiente, coeficiente de posición, suelen ayudar bastante, si ustedes los manejan. Bien, entonces vamos a comenzar acá. Muy bien. Primero vamos a hablar de lo que es una función afín. Ya, como dice ahí, una función afín es una función que tiene esa forma, ya, es m por x más n, su forma general aquí de expresarla, o principal de la función, donde el m y el n son números, ya, tienen que recordar que m y n son números, entonces si ustedes ven una función de esta forma, donde hay un número por x más otro número, es una función lineal, ya también puede ser una recta y este igual podría ser negativo. Recordemos que al m se le llama pendiente y al n coeficiente de posición, que es lo mismo que vimos en la ecuación de la recta, cuando estaba en su forma principal. Bien. Recordemos que la pendiente, ¿qué nos indica? La pendiente, por ejemplo, si solamente analizamos el signo, si el m es positivo, si el número que acompaña el x es positivo, el que está multiplicando, entonces esto va creciendo, es creciente, ¿ya? En cambio, si el m es negativo, esto es decreciente. Es una de las ideas que quedó así como, que tratamos de que quedara así súper clara con la ecuación de la recta. Una cosa importante, la función afín tiene un valor para m y para el n, y no pasa por el origen del plano cartesiano, ¿ya? ¿Cuál es el origen del plano cartesiano, si me lo recuerdan? ¿0,0? Muy bien, ¿cierto? Como dice aquí Andrea, es el punto que tiene coordenadas 0,0, ¿ya? Donde se intersectan los ejes. Ese, claro, es el origen, ¿cierto? Muy bien. Es una función afín, ¿ya? La función afín es una recta y no pasa por el origen. La función lineal, si nos fijamos, no tiene n, ¿ya? Entonces no existe un valor libre en la función lineal, y esta sí pasa por el origen, ¿ya? Cualquier función que al anotarla nos quede como algo por x, el número que sea, por x, en realidad en el gráfico va a ser una función lineal. Va a ser una función lineal, y en particular la función identidad es aquella donde la pendiente es 1, ¿ya? Tenemos pendiente 1 y la función es lo mismo que x, f de x igual a x, ¿ya? Esa es la función de identidad. En la gráfica también una recta que pasa por el origen. Y como el valor que toma la función es el mismo del x, acá, por ejemplo, el punto 3,3 pertenece a la función de identidad. Y así que esos chiquillos, por si acaso, el coeficiente de posición que me indicaba, el n, lo vimos en la ecuación de la recta. ¿Qué nos indica el n? ¿Era donde cortaba con el eje Y o no? Súper bien, muy bien, Andrés, exacto, es allí, donde intersecta o corta al eje Y, ¿ya? Donde intersecta o corta al eje Y. Súper bien. Entonces, teniendo la pendiente del coeficiente de posición, uno sabe acá donde, aquí vas a ver más o menos la gráfica de la recta, ¿ya? Acuérdense que la pendiente nos indica la inclinación, además nos indica la inclinación. Bien, la función lineal, si nos fijamos, el n no existe, o podríamos decir que es cero. Por eso que esta función, la función lineal, cada vez que uno grafica una función lineal, tendría esta forma. Una cosa así. Pasa por el origen y es una recta que pasa por el origen, ¿ya? Es una función lineal, en cambio la función afín no necesariamente, no pasa por el origen. Ya vamos a ver un resumen de la gráfica, que más o menos igual hay que aprenderlo. Bien, ¿dudas hasta el momento, chiquillos, chiquillas? ¿Me pueden decir por privado igual si hay alguna duda? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la función constante, que esta ya es la última función que tiene un comportamiento lineal que podríamos definir. La función constante, como dice ahí, su gráfica
va a ser así, como la tercera función que nos aparece acá de izquierda a derecha. Es una recta que es paralela al eje X, y bueno, y en consecuencia, si no tiene X, podríamos decir que su pendiente es 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una función constante es aquella donde siempre da lo mismo, o sea, nos va dando el mismo número. Por ejemplo, podría ser, no sé, f de x igual 3. Entonces, esa función quiere decir que cualquiera sea el valor de x, la función va a tomar el valor de 3, y si uno grafica eso, va a ser esto, como la tercera función, y ahí estaría el 3. Ese sería el 3. Y para cualquier valor de x, no sé si este es 4, el resultado es 3. Si es menos 2, el resultado igual es 3. Ya, es una función constante. La función afín, recuerden, no pasa por el origen y es una recta que va diagonal. En cambio, la función lineal sí pasa por el origen y también es una recta que va diagonal. ¿Ya? Así que esas son el tipo de diferencias que hay que ir haciendo en este tipo de preguntas de funciones. Así que eso, chiquillos, chiquillas, y eso es como toda la materia de hoy día. Bueno, igual vamos a ver unas cosas más, unas habilidades más que hay que manejar en funciones, pero vamos a comenzar ya, que yo creo que ejercitar, y vamos a comenzar con esto, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer es decir, y ustedes me van a ir diciendo, de acuerdo a lo que vimos recién, ¿ya? De acuerdo a lo que vimos recién, tenemos que ir viendo si las funciones van a ser afín, ya, es diagonal, no pasa por el origen, no corta en 0, 0, lineal, que es diagonal y corta en 0, 0, o constante. La función constante es aquella donde el valor siempre da lo mismo. Y si nos fijamos, es una recta paralela al eje X, ¿ya? Es una recta que también es horizontal cuando estamos en presencia de una función constante. Entonces, acá tenemos que ir diciendo si cada una de estas rectas va siendo una función afín, lineal o constante, y además igual les voy a ir pidiendo que me comenten más o menos cómo serían sus pendientes, sus coeficientes de posición. Ya, así que la primera, ¿qué tipo de función es? ¿Afín? Afín, ¿cierto? Es una función afín porque si nos fijamos es diagonal y no pasa por el origen. Entonces, si es una función afín, yo la podría escribir, ya cualquier función afín, vamos a notarlo acá, se puede escribir como m por x más n. En esta función, ¿cómo sería la pendiente? ¿Positiva o negativa? ¿O cero? ¿Positiva? Positiva, ¿cierto? Porque va creciente. Si yo me voy moviendo a la derecha, esto va subiendo. ¿Cómo es su coeficiente de posición? ¿Positivo, negativo, cero? Positivo. Positivo. Muy bien, Andrea. Efectivamente, si nos fijamos, esto va cortando acá arriba. Acá arriba, y acá arriba la Y, no sé qué número es, pero sí sé que es positivo porque está sobre el eje X. Y ahí hay puros valores positivos para el Y. Ahí está el N. Súper. La segunda función, ¿qué tipo de función es? ¿Constante? Constante, ¿cierto? Es una función constante, siempre nos da el mismo número. Constante. Se podría escribir como f de x igual n. Y fijémonos acá, chiquillos, supongamos que este es el n. El n que tenemos acá es un valor positivo, negativo, es cero, ¿Positivo? positivo, ¿cierto? Lo tenemos sobre el eje x. Súper bien ahí, Andrea. El c, ¿qué tipo de función es? Constante. Ya, algo creo que escuché. ¿Qué tipo de función sería el c? Constante, profe. No sé si me escucha bien. Constante. Pero recordemos que las funciones constantes son paralelas al eje x. Es como esta, como el ejercicio B, pero esta es la del ejercicio C. ¿Es de esa Ay, forma? sería función afín porque no pasa o no. O me estoy confundiendo. ¿Ya? No, o sea, la idea aquí igual era de que algunas ideas chocaran, así que no se preocupen por eso. Bueno, la función afín es diagonal, ¿ya? Es diagonal y corta en alguna parte el eje Y, y bueno, tiene una pendiente que es distinta a cero. La función lineal es igual, pero pasa por el origen, ¿ya? Pero también va como diagonal. En cambio, esta función c, si nos fijamos, es vertical. Es vertical y
y es totalmente paralela al eje Y y perpendicular al eje X. Si recuerdan la ecuación de la recta, si alguien recuerda la ecuación de la recta, ¿qué podríamos decir de la pendiente? De la pendiente de este tipo de recta. Ya es 0. Ya Jaime dice que es 0. Ya, por darle una pista. En este caso, cuando la función es constante, en este caso la pendiente es 0. Pero si nos damos cuenta, esta recta es distinta a esta. ¿Involucra que las pendientes igual son distintas? Muy bien. Allí Jaime lo recordó bien. No existe. Ya, en este caso, no existe la pendiente. Entonces hay una nota, no existe la pendiente. Pero el hecho de que no exista pendiente, ¿qué involucra con respecto a la función? ¿Qué tipo de función sería entonces esta recta? Pero recuerden que la función afín es m por x más n, y el m y el n son números reales para que sea afín. Y acá estamos llegando a la conclusión de que el m no existe. Con respecto a la respuesta que me da... ¿Sería constante? Ya, pero esta es constante, la del ejercicio B. Y en esa, la recta es paralela al eje X. Pero acá si nos damos cuenta es perpendicular, hacia abajo. Ya. Bien, chiquillos, la conclusión que tienen que llegar allí, cuando no exista pendiente, al menos en el caso lineal, es que tampoco existe función. Ya no existe función, no hay ningún tipo de función. Porque para que exista función, sea cual sea el valor de x que yo tome, por ejemplo, acá hay un valor de x, siempre tiene que chocar una sola vez con la función. Tiene que haber un solo valor de la función para un valor de x. Ya, un solo valor de la función para un valor de x. Y acá se me fijo, justamente en este valor de x no tengo un solo valor, sino que tengo infinitos valores de y que se están relacionando con el x. Entonces acá no existe función, ¿ya? Esa sería la respuesta acá, no existe. No existe función, y a esa conclusión tienen que llegar cuando al menos vean una recta vertical. En el plano cartesiano, esa función no existe. Cuando es horizontal es constante, y si es diagonal puede ser afín o lineal. Depende si pasa por el origen o no, ¿ya? Así que recuerden eso, chiquillos, no existe función en el caso que la recta sea totalmente vertical. Porque ahí la pendiente no existe, entonces no estaría difícil definir una función, sobre todo por esto. Porque por definición de función, para cada valor de x debe haber un solo valor de y. Bien. El ejercicio D, el que tenemos acá. ¿Qué me pueden decir? ¿De qué tipo es? ¿Afín, lineal o constante? ¿Lineal? Lineal, ¿cierto? Muy bien, Andrea. Es lineal en este caso porque pasa por el origen. Ya está pasando acá, por el 0, 0. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir respecto al m de esta función? Respecto a la pendiente, ¿cómo es? ¿Qué signo tiene? ¿Negativo? Negativo, así es. Va bajando y es negativo. Ya, va bajando y es negativo la pendiente. Muy bien, chiquillos. No sé si hay dudas hasta el momento con respecto a lo que, bueno, a lo que había que notar acá. Profe, Hola, hola, Claudio. profe, ¿por qué la pendiente es negativa? Porque lo podemos deducir de un gráfico simplemente porque uno dice que algo es decreciente, algo va decreciendo cuando uno va subiendo y el otro va bajando. Entonces, en este caso, si yo voy subiendo los valores en X, no sé, acá tengo 2, por ejemplo, tengo un valor de Y acá, que no sé, puede ser menos 3. Y si subo el valor en X, me doy cuenta que voy bajando en Y. Ya aquí tengo, no sé, 3, y aquí podría ir, no sé, menos 5. Ya. Entonces, cuando estemos en presencia de una recta decreciente, implica que la pendiente es negativa. ¿Ya? Implica que la pendiente es negativa si la recta es decreciente. Si yo al moverme hacia la derecha voy bajando, esto es pendiente negativa, recta decreciente. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Y así que ningún problema, Claudio. Y en el caso contrario, que vaya subiendo, recta creciente, pendiente positiva. Bien, entonces bueno, de partida, ¿qué tipo de función es? ¿Afín o lineal? Afín.
afín, ¿cierto? Porque esta no corta en el origen, está cortando por acá arriba. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto a la pendiente? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Negativa, sí, es cierto. ¿Y su coeficiente de posición? ¿Dónde está cortando el eje Y? ¿En un valor positivo o en un valor negativo? Valor Positivo. positivo. Positivo, ¿cierto? Acá arriba no sabemos qué valor de Y es, pero sabemos que si está sobre el eje X, tiene que ser positivo. Acá arriba hay puros valores positivos. Muy bien, chiquillos. Yo creo que ya podríamos terminar todo. El LF, ¿qué tipo de funciones? Afín. Afín. El G, No existe función. Constante. Ah, no. constante. Es constante, ¿cierto? Ya, entonces ahí, recuerden que el caso que no existe es cuando es vertical, pero cuando es horizontal es constante. Por ejemplo, esta función sí puede definirse. Podríamos suponer que, no sé, acá está el 3. Entonces esta función es aquella que dice que todo el rato es 3, f de x igual 3. Y esa función puede definirse. ¿Ya? Puede definirse f de x igual 3. Bien. Pero esta era la que no se podía definir. No podríamos asociarla a algo por x o un número solo. No existe esta función. Ya. Para el h. Para el Lineal. h, Lineal. lineal, ¿cierto? El lineal. Y con eso estaríamos, chicos, con respecto a esto. ¿Ya? Así que esta es una de las cosas, ya que si las manejan, sobre todo ese juego de pendiente, coeficiente de posición, les puede llevar a responder una pregunta así en segundos. Si hay a veces hay preguntas gráficos en la prueba y si ustedes manejan bien cómo interpretar los gráficos, en segundos pueden tener la respuesta de eso. ¿Ya? Así que vamos, chiquillos, si no lo manejaban muy bien, a practicarlo harto. Les envié, bueno, como siempre, 2 guías y si hacen esas 2 guías, deberían quedar muy peritos en esto. Además que el lunes siempre lo esperamos con Gustavo para responder las dudas que tengan, ¿ya? Del trabajo que hacen. Además que Gustavo igual está dispuesto ahí a todos los días igual responder sus dudas por WhatsApp, como nos dijo la otra vez. Bien. Ahora tenemos este caso. Tenemos la función f de x igual 3x más 2. Una habilidad súper importante cuando uno trabaja con funciones es saber evaluar. ¿Ya? Saber evaluar consiste en que el número, si la función está definida en x, ya igual depende de la letra sobre la que esté definida, casi siempre es en x, el número que me muestran entre paréntesis o la expresión, o que también puede ser una expresión que tengamos entre paréntesis, eso se reemplaza en la letra que estaba definida acá en general, que en este caso es x. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es f de 5, que así se dice cuando uno va a evaluar cuánto es f de 5, lo hacemos así. En vez de colocar x, donde está esta expresión, colocamos 5. Entonces esto quedaría 3 por 5 más 2. 3 por 5 es 15 y más 2, bueno, es 17. ¿Ya? Así que eso es evaluar. Yo creo que la mayoría lo ubica, pero si alguien no lo ubica, practíquelo ahora. Nos quedan 3 ejercicios por ver acá, el B, el C y el D. E incluso si alguien termina eso rápido, puede avanzar con el 3 y lo puede practicar. Ya los que lo saben igual pueden ir practicándolo. En 2 minutos les pregunto qué respuesta me pueden dar para el B, el C y el D y el 3, los que lleguen al 3. ¿Ya? Así que 2 minutos, chicos, le hablo.
Muy bien, chicos, pasó el tiempo. Entonces, no sé si aquí me quieren contar alguien cuánto le dio el ejercicio B. -22. ¿Ya? Aquí Andrea nos dijo -22. A los demás, ¿cuánto les resultó? A mí también me da eso. A mí igual me dio eso. Bien, chiquillos. Entonces, lo más probable es que esté ok, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hizo Andrea? El 3 lo multipliqué por -8 y le Súper sumé bien. 2. Muy bien, ¿cierto? Porque donde está el x y sacan la expresión, lo reemplazamos por lo que me muestran acá, que es -8. Entonces, 3 por -8 más 2 y 3 por -8, bueno, -24 y más 2. Como son signos distintos, esto se resta y se deja el signo del mayor. Ya signo distinto se resta y se deja el del mayor, que en este caso el de mayor magnitud es negativo. Y si al restarlo me da 22. Bien. El C, ¿cuánto le resultó, chicos? A mí 3,5. Por ahí dijeron 3,5. Ya, por aquí me dicen 3,5. ¿Alguien llegó a A mí ese igual mismo me dio lo resultado? mismo. A mí igual. Bien, bien. Entonces debe ser eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al igual que arriba, acuérdense, lo que tenemos acá, el 0,5, ya que es como lo que acá arriba estaría en el X, eso se reemplaza. Se reemplaza donde está el X después la expresión de acá. Entonces nos quedaría 3 por 0,5 más 2. 3 por 0,5, si hacen esa operación, les va a dar 1,5. 3 por 5 es 15 y si dejamos la coma, como hay un decimal, dejamos un decimal en el resultado. Quedaría 1,5 más 2 y ustedes pueden sumar eso y les va a dar 3,5. Así que súper bien, chicos. ¿Y el D? ¿Cuánto les resultó en el D? Ya, ahí Katy nos escribió que eso queda 3A más 2. Y efectivamente, ya, si tenemos una letra, bueno, habrá que reemplazar por esa letra. Entonces va a quedar 3, acuérdense que la expresión es la que estamos viendo acá arriba, 3 por X, pero aquí me dicen que el X lo reemplace por A, entonces me queda 3 por A, y luego viene más 2, entonces me queda 3A más 2, ¿no? Y como no son semejantes, nos quedaría esta y no más, ¿ya? Entonces a veces igual ocurre eso, que hay que reemplazar una expresión, que de hecho, eso es lo que pide el ejercicio 3. Eso es lo que pide el ejercicio 3, reemplazar expresiones. Si nos fijamos entre paréntesis, no hay números, sino que hay letras, ahí que son una especie de expresiones algebraicas. Así que los dejo con eso, chicos. De nuevo, 1 minuto o 2 minutos a ver hasta las 3, 5:29 y les revisamos. Ya, revisamos a qué llegan ustedes. ¿Ya? Si alguien está listo con eso, puede avanzar en la guía. ¿Ya? Así que vamos, chiquillos.
Bien, chiquillos, ya estamos en el tiempo, entonces no sé si alguien me puede ir diciendo qué debo ir haciendo acá, por cada una de estas funciones. El f de a más b, ¿cómo va a quedar eso? Ya, así bien paso a paso, ¿cómo tendría que reemplazar f de a más b? ¿Cómo, en principio, más allá del resultado final, cómo sería eso al principio? Ya, acá hay que ocupar este f de x. Si me dice f de x igual a 3x, a ver qué me dijeron en el chat. Muy bien. Como nos dijo el Jaime en el chat, si dice f de x igual 3x, entonces lo que está entre paréntesis, cuando lo reemplazamos en el x, va a ser 3 por lo que está en el paréntesis. Entonces, como acá hay una más b, nos va a quedar que esto va a ser igual a 3 veces paréntesis a más b. Súper bien ahí, Jaime. Luego, tenemos que restar el f de a. ¿Cómo va a quedar el f de a? 3A, 3a, ¿cierto? 3 veces a. Luego viene menos el f de b, que eso ¿cómo va a quedar? 3B. 3b, súper. Y ahora, chiquillos, recuerden, se los dije la clase pasada, igual que aquí, por ejemplo, cuando ven esto, ustedes tienen que seguir resolviendo lo que pueden ver, que se puede seguir avanzando igual. Ya, tienen que ir desarrollando. Y por ejemplo, acá, en esta parte, ¿qué podríamos desarrollar? En el 3 por a más b, ¿qué podríamos hacer allí? Ya, Jaime dice multiplicar. ¿A qué se refiere con multiplicar, Jaime? ¿Cómo se multiplica en ese caso? Muy bien. Como dijo la Pía, claro, al multiplicar nos va a quedar 3a más 3b, porque se multiplica término a término. El 3 multiplica el a y también multiplica el b. Distribuye, ¿ya? Distribuye, así que ahí nos va a quedar 3a más 3b esta parte, al desarrollar la multiplicación. Luego va a quedar menos 3 veces a, menos 3 veces b. Y si nos fijamos, quedó una expresión con términos semejantes. Si nos fijamos, tenemos el 3a aquí y también tengo el 3a acá. Entonces, si yo me pregunto cuánto es 3a y le resto 3a, eso se hace 0. Y si me doy cuenta cuánto es 3b y si le resto 3b, eso también es 0. ¿Ya? Así que al final todo esto daba 0. ¿Ya? Y en realidad a veces en la prueba pasa eso. Hay preguntas que a veces son complicadas, pero después terminan en una respuesta que es como, por decirlo de alguna forma, simple. ¿Ya? 0, no digo 0, un número así bien especial que parece bien seguido. Bien, chiquillos, ¿dudas hasta el momento? ¿Dudas alguna? Sí, No, sí, profe. como dice Jaime, igual hacen dudar que a veces uno llega a eso. Claro, es bastante raro que la prueba de un resultado grande, un resultado raro, o sea, un resultado más o menos feo, así como, no sé, 3 veces la raíz cúbica de números primos entre medio y más, y un resultado gigante feo. Es difícil que pase eso, casi siempre las respuestas suelen ser como simples, sencillas, números que sí son bien conocidos y no muy difíciles de calcular. ¿Ya? Así que eso, chicos, pero igual a veces sí salen números feos, ¿ya? Sí, no es que sea así de siempre. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar. Yo creo que hay que trabajarlo, chicos. Si esto no lo ubicaban bien, a trabajarlo harto nomás. Ya no hay otra opción. Recuerden que este es el mes para estresarse. En diciembre ya no es muy recomendable. No es muy recomendable ya empezar a preocuparse de aprender en diciembre. Sí de practicarse. Practicar harto lo que saben. Pero ya estresarse en diciembre tratando de aprender contenido no es tan recomendable. ¿Ya? Así que si ahora están estresados está bien. Si en noviembre es para eso. Ya después en diciembre ahí respiran, se relajan un poco más y practican, ¿no? Para no perder training. Bien. Los voy a dejar con esa pregunta, ya una pregunta de EMRE,
Y bueno, por interno me preguntan si lo de tercero, también recomiendo que estén estresados. El otro día me preguntaron eso otros niños, depende de lo que quieren entrar, ¿ya? Si a lo que quieren entrar es muy competitivo, yo creo que sí trabajen fuerte desde ahora. A lo mejor otras personas van a decir, no, hágalo todo en cuarto, pero cuando uno ve los chiquillos que les va bien y entran a carreras súper competitivas y les preguntan cuál fue su secreto, dicen que por lo menos empezaron a prepararse en tercero, por lo menos. Así que eso hay en los de terceros que me preguntaron si es el momento. Depende de lo que quieran. ¿Ya? Bien, chicos, los dejo ahí con esa pregunta hasta las 17:37 según mi reloj. ¿Ya? Muy bien, chicos, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo y vamos a revisar. Ya vamos a revisar acá. ¿A qué han llegado? ¿Ya cuáles son sus conclusiones? Entonces, acá dice, tenían que tratar de resolver esto. ¿Cuál de las siguientes relaciones se puede escribir como una función de la forma f de x igual k por x, siendo k una constante con dominio en el conjunto de los números reales positivos? Ya tiene que estar el número de los números reales positivos, tiene que ser el k. Primero, la longitud de una circunferencia en función de su radio. ¿Eso podría escribirse como una función de este tipo? Como f de x igual eso. ¿Qué piensan? ¿Eso es sí o no? Ya. A lo mejor planteado así asusta un poco, pero yo creo que ustedes igual saben. Primero, veamos a qué se refiere. Longitud de una circunferencia. ¿Quién me podría o nos podría aquí recordar? La longitud de una circunferencia es como el perímetro. Súper bien, perfecto, Claudio. Así es. Esto tienen que Como asociarlo a perímetro. como Súper bien. radio, eh, es como sacar el perímetro, ¿no? Porque dependiendo del radio uno saca el perímetro, es pi por r al cuadrado, ¿no? Ese es el área. El área. Entonces, no me acuerdo bien, no me acuerdo. Pero en función del radio uno saca el perímetro del círculo. Claro. ¿Alguien recuerda, chiquillos, cómo es la fórmula? 2pi por r. 2pi por r, ¿cierto, Lucas? Así que súper bien. El perímetro lo podremos escribir como 2pi por r. Eso ustedes lo saben, lo podrían asociar en esta pregunta. Y luego, ustedes, acá lo que les dicen,
¿podría eso escribirse como una función que dependa del radio? Porque acá dice en función del radio. Si ven la expresión del perímetro, ¿creen que puedo escribir f en función del radio a que sea igual, bueno, y el radio x, vamos a colocarle x porque dice que tiene que ser f de x, supongamos que el radio es x, ¿puedo escribir una función para el perímetro? Sí, porque se reemplaza el radio por X, ¿no? La R se reemplaza por una X. Y eso es Entonces, todo. Súper bien, quedaría 2pi por x, y eso es todo. Entonces, podemos escribir una función, en general creo que para casi todo podemos escribir una función. Luego hay que tener mucho cuidado, sí, con ciertas restricciones, cosas así. Pero podríamos escribir una función. Se trata de despejar una letra y quedar en función de otra nomás. Entonces, acá me dice, f de x es igual a 2pi por x. Esta función, que sería la función de la longitud de una circunferencia, que es igual al perímetro, que nos recordó Claudio, es una función que me da el perímetro en función del radio, siendo el radio x, en este caso. Si nos fijamos, me dice que tiene que quedar como f de x igual k por x, siendo el k una constante y además positiva. ¿Está cumpliendo esta función con ser así? sí, Y porque siempre va a ser la constante del 2pi para Muy bien. cualquier experimento. Súper bien, ¿cierto? Si nos fijamos, este número, 2pi, es una constante, nunca cambia. Ese número es siempre el mismo, ¿ya? A eso se refiere con k una constante. 2pi es aproximadamente 6,28. Entonces, sí, pero siempre ese número, es siempre ese número. Entonces, este sí, ¿ya? Y como sabemos que el primero va, ¿cuál podríamos descartar? la B. La B, ¿ya? A lo mejor no es mucho una, pero algo estamos avanzando, ¿ya? Ya sabemos que, por último, si vamos a tirar el achunte, ya hay más posibilidades de achuntar. Bien, la segunda. Dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles en función de su cateto. Entonces, ¿de quién cree que, o qué podríamos acordarnos acá? ¿Qué relaciones? Hipotenusa, un triángulo rectángulo, isósceles. Cateto sería la constante y la hipotenusa sería la variante, porque dependiendo de la hipotenusa va a darnos eso. Profe, cuando Ya, era isósceles no era como raíz, era como el lado raíz de algo, ¿no era eso? por ahí va, sí. Ya, Raíz de bien. 3 o de 2, no. Eh, ya, eso lo vamos a aclarar ahora. Eso lo vamos a aclarar ahora. Bueno, primero, Claudio, el que va a ser X, el que depende, en este caso lo está diciendo la pregunta. La función está diciendo en función de, y ese va a ser el X. Entonces, para la segunda opción, vamos a hacerla por acá, que hay más espacio. Para la segunda opción, ¿quién sería el X, la hipotenusa o el cateto? El cateto. El cateto, ¿cierto? Entonces, si el cateto es X, porque me está diciendo en función del cateto, entonces uno siempre deja las cosas en función de X. Si yo sé que el cateto es X y me dice que el triángulo rectángulo es isósceles, o sea, tengo que buscar un triángulo rectángulo, o sea, tiene un ángulo recto. ¿Y qué quiere decir que es isósceles? Que tiene dos lados iguales. Que tiene dos lados iguales. Y en el triángulo rectángulo, la única forma de que hayan dos lados iguales es que los catetos sean los que son iguales. Entonces, este sería X. Y si un cateto vale X, como dijimos que el cateto tiene que ser X, y este isósceles, el otro igual a X. Entonces, la hipotenusa ustedes podrían encontrarla con teorema de Pitágoras. Con teorema de Pitágoras, ahí aplicarle, no sé, a la hipotenusa de momento le pueden colocar H o C. X al cuadrado más X cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Se van a dar cuenta que les va a quedar 2X al cuadrado, y como el otro está al cuadrado hay que sacar raíz. Pero lo recomendable es que ojalá para la prueba siempre recuerden que en el caso de un triángulo rectángulo isósceles o la diagonal de un cuadrado, que si aquí yo hago una simetría se forma un cuadrado, esto sería siempre el valor del lado o del cateto por raíz de 2. ¿Ya? Así que esto es X por raíz de 2 siempre. La idea es que ojalá a la prueba lleguen con eso así, claro, para que lo tengan en segundos y no gasten tiempo en calcular cuánto es la hipotenusa. Bien. Así que, bueno, sabiendo eso, sabemos que la hipotenusa, si yo tengo el cateto, se puede calcular como X por raíz de 2. O sea, podría formar una función que me dé siempre la hipotenusa, me entregue la hipotenusa en un triángulo rectángulo isósceles si tengo el cateto. Sí. Sí. ¿Cuál sería la función? F de X es igual a X raíz de 2. X raíz de 2, ¿cierto?
o para acomodarla, como me dicen kx, la vamos a dar vuelta la multiplicación nomás, pero sigue siendo igual. Raíz de 2 por x, ¿cierto? No, o se enredó al colocarlo así. No, está bien. Porque la Es lo mismo, constante la está poniendo primero que el. ¿sí? Y recuerden que en la multiplicación es súper famoso el dicho que el orden de los factores no altera el producto. Así que la conmutativa es conmutativa. Dejé raíz de 2 por x. Y esta función, que esta es la función que me entrega la hipotenusa, si yo tengo el cateto x en un triángulo rectangular isósceles, esta función cumple con que es una función de este tipo y el k es un número real positivo. ¿Podría decir que esa función la podría asociar a una función de ese tipo, k por x? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Cuánto sería el k? El K está cumpliendo, el raíz de 2 está cumpliendo la función del K. Sí, es cierto. Y como entonces la constante sería raíz de 2. Y raíz de 2, bueno, es una constante, es siempre el mismo valor, ya, porque siempre es raíz de 2. Y si uno ahí maneja un poco, eso es 1,41, 42 y así, con infinito decimales. Así que este está cumpliendo con que tiene un k, que es raíz de 2, y el k es justamente un número real y es positivo. Ya es positivo, la raíz de 2 es un número positivo. Así que el 2 también me sirve, también lleva un sí. Como sé que el 2 va, ¿cuál puedo descartar? Solo 1, 1 y 3. Así es, podemos descartar solo 1 y solo 1 y 3. Súper bien ahí, Lucas. Entonces, chiquillos, ahí estamos listos con esto. Y ahora lo que hay que hacer es revisar si la 3, porque si nos fijamos, igual que de 50 y 50. Ya, o sea, si voy a tirar esto a la chunta, ya por lo menos estoy 50 y 50% de posibilidades. Pero la idea aquí es llegar, ojalá, al 100% de convencimiento que vamos por la correcta. Así que tenemos que revisar la 3. Y para la 3 ya, como hoy día no es geometría, yo les voy a decir cómo se calcula eso. El área de un triángulo equilátero dice la medida de un lado, entonces de un triángulo equilátero en función de su área. Entonces el área ahora va a ser el x, porque va a ser en función de eso. Y tenemos que encontrar un lado, ¿ya? Pero yo les voy a decir que si yo tengo un triángulo equilátero, del lado, el lado no es el x el otro, así que al lado le voy a colocar a minúscula, el área se calcula, el área va a ser el A mayúscula, se calcula como A al cuadrado por raíz de 3 partido 4. Así se calcula el área de un triángulo equilátero si es que tienen el lado. ¿Ya? Así que los dejo ahí, chicos, pensando en la 3 un rato. Si es que la 3 me va a dar una función en forma k por x, con el k una constante real positiva, y así que los dejo un rato pensando el 3, sabiendo que el área se calcula así. Eh, entonces podríamos escribirlo como una función, como la que me pide el 3. Ya lo dejo un minuto pensándolo eso.
Bien, chiquillos, entonces, ¿que alguien pudo llegar a la 3? Si es que la 3 puede escribirse como una función de la forma k por x, ¿sí o no? ¿Ya? Por aquí nos dijeron que creo que sí, porque hay que intentar despejarla. Claro, hay que intentar despejarla. De hecho, eso es, ¿ya? Acá me dicen que bueno, el área, esto tiene que ver en función del área. Y tengo que encontrar una función para encontrar el lado si tengo el área. Entonces, claro. ¿Ya? Así que vamos a hacer lo que escribió la Katy, que es despejar el A minúscula. Lo vamos a despejar. Si quiero despejar el A minúscula, ¿cuál podría ser un primer paso? La incógnita a un lado. ¿Ya? Pero queremos despejar el A minúscula. Va a estar dividiendo en 3/4 porque está multiplicando. Algo así podría ser, ¿cierto? Si veo eso más paso a paso, podría el 4 que está dividiendo, lo paso multiplicando, me va a quedar 4A de área, 4A mayúscula, dividido raíz de 3. Dividido la raíz de 3, que es lo mismo que me dijo el Lucas. ¿Ya? Si yo paso el raíz de 3 partido 4, lo paso dividiendo, me va a quedar como multiplicar 4 partido raíz de 3, porque en la división se invierte la fracción. Y ahí me queda A al cuadrado. Pero recordemos que acá el área es X, ¿ya? Recordemos que el área es X, entonces en algún momento en la mayúscula lo tenemos que reemplazar por X. Entonces, chiquillos, ¿qué me falta acá para despejar el A minúscula, que sería el lado? Sacar la raíz. Aplicar raíz, ¿cierto? Y si aplico raíz, como es, bueno, sabemos que esto tiene que ver con que es la medida a un lado, entonces me quedo solamente con la solución positiva. Esto va a quedar de esta forma, va a quedar una cosa así. Raíz de 4, el A lo voy a cambiar al tiro por X, porque acá dice que iba a quedar en función del área, o sea, va a quedar en función de la mayúscula del área, entonces esa la vamos a colocar X, partido raíz de 3, y todo eso va a ser igual a la. Entonces ahí tengo la función. Yo podría escribir que si tengo el área para encontrar el lado, entonces tengo que aplicar esta expresión. F de X va a ser igual a la raíz de 4X partido raíz de 3. La consulta es que llegada a esa expresión, y está bien lo que dijo la Katy en el sentido que había que despejar, ese era el paso. Pero esa función me quedó como K por X. La podría dejar como K por X con el X solito. Si no, aquí el X no está elevado a nada, por darle una pista. No, porque no sé. ¿Por qué no, Claudio? Porque para despejar la raíz esa, habría que elevar a 2 y el A quedaría elevado a 2. No sé. Claro, claro, ¿cierto? El problema está en la raíz. Está difícil deshacerse de la raíz, porque claro, si yo quiero que la X quede solita, para que me quede K por X, y aquí el X no está dentro de una raíz, tendría que elevar al cuadrado, pero ahí el f de x también va a quedar al cuadrado, y no es la idea. El f de x tiene que estar así solo. Entonces, en la tercera, si bien, por decirlo de una forma, quedamos con una constante positiva, no queda multiplicado por x, sino que queda multiplicado por raíz de x. Entonces, por eso esta vez la tercera no se puede, y aquí la respuesta correcta sería la C, ya era solo 1 y 2. Esa era la alternativa correcta, ya. Así que esos chiquillos, esta pregunta es compleja, ¿ya? Es una pregunta de EMRE que creo que salieron en la prueba. Las preguntas que salen en el modelo solían salir en la prueba, ¿ya? Ahora creo que ha cambiado un poco eso, pero antes eran directamente las preguntas de la prueba. Así que era una pregunta compleja, ¿ya? De funciones. Una pregunta compleja, no se asusten si les costó, porque en realidad a todos nos costó entenderla y trabajarla. Entonces la prueba suele pasar que colocan preguntas fáciles, o sea, no fáciles, pero que son más fáciles que esta, y preguntas más o menos que requieren más análisis como lo que hicimos acá, ¿ya? Pero esas son las menos, ¿ya? Así que no se preocupen. Si les costó, igual hay que trabajarlo así, para que lleguen a entenderlo y tengan más posibilidades de que les vaya mejor.
Bien, chiquillos. Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Y ahora vamos a ver cómo se modela unas situaciones con comportamiento lineal. Hay que recordar que si yo tengo puntos de una recta, puedo escribir la ecuación de la recta. Y bueno, luego para escribir la función solamente tendría que despejar la y. Y ahí estaría la función. Eso sería todo. ¿Ya? Ahora, hay preguntas, como dice acá, donde ustedes tienen que, bueno, primero identificar cuál es la variable independiente, quién depende de quién, para poder armar la función. Luego, cuando estamos en un problema que tiene comportamiento lineal, se suele hablar de un monto fijo inicial, ¿ya? Generalmente el monto fijo corresponde al n, el coeficiente de posición. Entonces, si ustedes nos piden armar una ecuación o adivinar cuál es la función que está modelando cierta situación y nos dicen que va por el lineal, tiene que ver con líneas, recuerden, cargo fijo o monto fijo es el n, el coeficiente de posición, ¿ya? Y el otro que varía tiene que ser el m, el que varía de acuerdo a algo. Por ejemplo, en el caso del agua, siempre dicen en la cuenta del agua hay un cargo fijo y la otra parte que le cobran es por el uso que se supone que usted le da a la alcantarilla, que eso depende de los metros cúbicos que usted consume, que uno consume. Entonces, hay una tarifa por metro cúbico que consumimos, que esa es la que le cobran a uno, y hay otra tarifa que después se suman ambas, que es fija, ya independiente si usted gastó o no gastó agua, igual tiene que pagar ese monto fijo. Entonces, chiquillos, tienen que tener en cuenta eso, ya el monto fijo es el n, y lo que varía de acuerdo a un parámetro es la pendiente, el m, ¿ya? Así que vamos a revisar esa pregunta y los dejo, yo creo que hasta las 5:58 con esa pregunta, ¿ya? Y les pregunto a qué llegan. Bien, chiquillos, entonces vamos a ver. Perfecto. ¿Quién pudo llegar a esa alternativa? Yo, Bien, tenemos ahí a Yo Claudio. igual. Perfecto, ahí Benja. Ya. Entonces aquí, Claudio, ¿cómo llegó a esa alternativa? Aquí era la B. porque el cargo fijo es lo que o sea, el cargo fijo vendría siendo el coeficiente de posición, ¿Cierto? que es donde se empieza. Entonces, se empieza, la base son 17.000. Y no sé, pues si trabajó 5 horas, son 1.500. Se le suman a ese cargo fijo 1.500 por 7 porque trabajó 7 horas. Así es. Súper bien. Y la única que modelaba eso, claro, era la alternativa B, ¿cierto? Así que súper bien, chiquillos. Hay preguntas así, ¿ya? Esta era más sencilla que la anterior, si se fijan. Entonces, sale de todo en la prueba. Así que eso, chiquillos. Esto hay que practicarlo igual harto, ¿ya? Igual harto el tema de modelar funciones lineales. Situaciones que involucran funciones lineales. Bien.
Entonces ahora tenemos que conversar sobre alguna situación de la vida cotidiana que se pueda modelar como una función de comportamiento lineal. Tenemos que completar la expresión y luego tenemos que hacer un bosquejo de cómo se vería eso en el gráfico. ¿Ya? Así que aquí yo los escucho. ¿Qué situación de la vida cotidiana se puede modelar como linealmente? Por ejemplo, los almuerzos. En mi familia somos 4 y por cada invitado se agrega un almuerzo. ¿Ya? ¿No? Podría ser, supongamos que entonces lo de su familia, eso va fijo. Claro, fijo todos los días se comen 4. ¿Ya? Y Y cuando llegan invitados, dependiendo del invitado, se van agregando más almuerzos. ya podríamos hablar, claro, del número de platos. Fijo que siempre hay 4. 4 platos servidos. Y Claro, bueno, 4. y claro, y aquí, dependiendo del invitado, entonces, ¿cuál sería el M? El M que colocaríamos acá. Pongámosle 3 invitados ya. Ya, pero si hay 3 invitados, ¿ese 3 se reemplaza en el M o se reemplaza en el X? En el X. En el X, ya supongamos que hay 3. Sabemos que no tiene que dar 7. Para que nos dé 7, ¿cuánto sería el M en esa situación? 3. Ah, Pero no, si yo 1. 1, 1, 1, 1. ¿cierto? Tendría que ser 1. Tendría que ser 1. Por lo tanto, súper bien ahí, Claudio. Aquí iría el 4, ya, que es el coeficiente de posición. Y Claro. luego, como la pendiente es 1, ¿esto va a ir creciendo o va a ir decreciendo o va a ser constante? Va a ser. Va a ir creciendo. No, constante. ¿Ya? Ahí decía ese, Claudio. ¿Va a ir creciendo o va a ir constante? Si yo voy subiendo los valores en X, ¿los valores de Y se mantienen o va a ir subiendo igual? Se mantienen. Entonces va a ser constante. ¿Ya? O sea que, a ver, aquí teníamos el X, el número de invitados. Número de invitados. Si hay 0 invitados, va a tener que gastar 4 platos. Pero Sí. si hay un invitado, ¿cuántos platos va a gastar? 5. 5. Entonces nos vamos a ir para acá arriba. Y aquí va a Ah, estar el claro. punto. Tiene toda la razón. Esas cosas, chiquillos, pueden ir pensando si tienen que armar un gráfico o algo así. Entonces, claro, aquí vamos a ir subiendo. Además que la pendiente, el 1 es mayor que 0. En conclusión, eso involucra que la pendiente es positiva. Y la pendiente positiva, acuérdense que involucra crecer, recta creciente, si hablamos de comportamiento lineal. Ya, sí, pero ahí, gracias, Claudio, nos dio un ejemplo, yo creo que muy buen ejemplo, bastante claro, de cómo se aplicaría así en una situación bien doméstica en la función lineal, ¿ya? Hay un montón de ejemplos, puede ser la cuenta del agua, la cuenta de la luz, antes la cuenta del teléfono, eh, el, en física la posición de un objeto también puede calcularse así si sabemos que va en un movimiento RU, rectilíneo uniforme. También suele aparecer esto, ¿ya? Así que esos chiquillos se suele ocupar harto esto de la función lineal y en distintas áreas. Bien, así que vamos a continuar con esto de comportamiento lineal. Ya los dejo aquí, 2 minutos, se va a acabar el tiempo a que traten de resolver esta pregunta.
Bien, chicos, como se dieron cuenta, se acabó el tiempo. Entonces, vamos a revisar cuál es la correcta. Ahí ustedes tienen que, bueno, retroalimentarse si llegaron a eso o no. Si no llegaron a eso es porque hay que practicar más. Ya, bueno, y si alguien llegó a eso, bueno, tiene que seguir practicando, pero al menos este contenido puede andar más o menos seguro que lo maneja bien. Pero si no, chiquillos, a practicar harto este contenido para que ganen puntos en esto de la función lineal. Bien, lo vamos a revisar de todas maneras. Vamos a revisar. Acá dice, sean las funciones f, g y h, todas con dominios en el conjunto de los números reales. Sabemos que f de x es igual a 3/4 de x, x menos 2 veces g de x más 2 igual 0, 5x más 6 veces h de x menos 30 igual 0. Y ahí nos van preguntando, h de x es inversamente proporcional a x. Bueno, que algo sea inversamente proporcional a algo significa que si uno sube, el otro baja, pero lo hacen bajo una misma proporción. ¿Ya? Y eso es lo importante, que tienen que saber que si uno sube y el otro baja, lo hacen bajo la misma proporción y eso puede verificarse. Y por ejemplo, el típico ejemplo de proporción inversa es que si para una misma obra, mientras más trabajadores tengas, menos días te demoras. O sea, una variable sube, que es el número de trabajadores, y el número de días que se demora la obra baja, porque hay más trabajadores. Ese es un ejemplo típico de proporción inversa. Entonces, eso igual se puede calcular o verificar que hay proporción inversa, porque si esto fuera verdad, si esto llega a ser verdad, hx por x siempre tienen que dar el mismo número. Ya, así uno verifica si algo es inversamente proporcional, porque al multiplicar las variables tiene que ir dando siempre el mismo número. Vamos a ver si eso es verdad. El primer problema que tenemos para esta pregunta es que es el h de x. Es el tema del h de x que está ahí en la expresión. ¿Qué tendría que ser ahí primero? Despejar. Despejar, ¿cierto? Vamos a despejar el h de x. Súper bien, allí Lucas. Entonces tengo 5x más 6 veces h de x menos 30 igual 0. Bueno, voy a pasar, el 30 va a pasar sumando, me va a quedar 30. El 5x va a pasar restando, lo voy a anotar así de momento, menos 5x, y el 6 va a pasar dividiendo. Entonces, para hacerlo más o menos rápido, para ya ir viendo manera más rápida de hacer las cosas. Entonces me va a quedar que h de x es igual a 30 menos 5x partido 6. Eso tengo por un lado. Entonces, ¿será verdad que si este h de x yo lo multiplico por x me va a dar siempre el mismo número? Veamos, multipliquemos esa expresión por x. Vamos a ver cuánto es h de x por x. h de x por x tiene que ser igual a esto que encontramos al despejar h de x por x. O sea, va a ser 30, lo voy a anotar entre paréntesis, menos 5x partido 6, y todo eso multiplicado por x. Ya vimos que si tenemos una cosa así, hay que distribuir. Vamos, x por 30 y x por 5x. La cosa es que esto les va a dar 30x menos 5x cuadrado partido 6. Y aquí ustedes tienen que reflexionar o pensar. Esto de acá, esta expresión final, ¿va a ser siempre un k? ¿Va a ser un valor constante esta expresión final? ¿O ese valor va a ir cambiando? ¿Qué piensan de eso? ¿De esa expresión final? Se supone que cambia dependiendo de X, ¿o no? Súper bien allí, Claudio. Como nos damos cuenta, esa expresión quedó en términos de X. Entonces, si el X va cambiando, ese número va a ir cambiando, entonces no va a ser una constante. Entonces, acá nos estamos dando cuenta que al multiplicar las variables, que se supone que son inversamente proporcionales, no me están dando siempre el mismo resultado, porque este resultado va a ir cambiando, dependiendo del valor de X que tengan. Así que esta es falsa. Esta es falsa y por eso es falsa. ¿Ya? Por eso es falsa esta primera afirmación. La segunda afirmación. Entonces acá, por darle una pista, ya les di la pista de que si son inversamente proporcional, lo podemos verificar multiplicando. Entonces, ¿cómo puedo verificar que dos variables están directamente proporcional? Dividiendo.
Dividiendo, sí, súper bien. Entonces ahí tendría que g de x, dividirlo por x, y ver si siempre me va a dar lo mismo. ¿Ya? Pero sí que se me acaba la batería, voy a enchufar el PC. Aquí, enchufar. Eso. Listo. Súper bien, chiquillos. Bien, entonces hay que hacer esto, lo que nos dijo aquí Claudio, si para ver si inversamente proporcional se multiplica y me tiene que dar siempre el mismo número, cuando dos cosas son directamente proporcional, hay que dividir lo que se supone que es directamente proporcional. De hecho, cuando hablamos de proporcionalidad, acuérdense que siempre lo verificamos dividiendo, haciendo razones, y esas razones tienen que ser iguales. Entonces, para la afirmación B tendría que hacer g de x dividido x me tiene que dar siempre un mismo número. Ya, ahora si alguien hace x dividido g de x, igual tiene que darle siempre el mismo número. Ya, en ese sentido hay flexibilidad y pueden dar vuelta al orden. Bien, a ver, voy a hacer un cuadrito ahí para no gastar, para tener más espacio. Pero blanco, aquí. Listo. Ya. Así que vamos a revisar. Con g de x tengo el mismo problema que tenía con h de x. El g de x está entre medio de una expresión. Entonces, primer paso, como nos dijo Luca antes, despejar. Voy a tratar de hacerlo rápido igual. Vamos a dejar el g de x, lo voy a dejar acá, a la derecha, para que quede positivo. ¿Ya? Así yo me doy cuenta al tiro que queda positivo si lo cambio a la derecha. Y va a pasar como 2 veces g de x. Pero acá a este lado va a quedar x más 2. Y el 2 que lo acompaña pasa dividiendo. Espero que nadie se haya enredado mucho. No sé si alguien se enredó mucho al despejar g de x ahí. Ya, lo que hice fue x más 2, y me imaginé que el menos 2 lo pasé al otro lado, el menos 2g de x. Entonces me quedaba x más 2, y como quedaba un 2 multiplicando, paso dividiendo. Eso fue todo lo que hice. Entonces acá tenemos g de x partido de x va a ser igual a esa expresión, x más 2 partido 2, y va a estar esto dividido por x. Ya, puede ser x partido 1. Si dejo eso en una sola fracción, multiplico los extremos, me va a dar x más 2, y lo divido por los medios, que me da 2x. Si miran esa expresión va a dar siempre el mismo número o va a ser constante. ¿Va a dar siempre el mismo número, chiquillos, o va a ser constante? G de x partido x. Los leo, los No, escucho. porque hay una multiplicación y una suma. Entonces, si es, por ejemplo, 4, va a quedar 4 más 2, partido 4 por 2, son 6 partido 8, y si dan 3, serían 5 partido 9, 6, no, no. Muy bien, perfecto, Claudio. Esas son las cosas, esas ideas pueden ir analizando, ¿ya? Claudio, si se fijan, lo que fue haciendo es que le fue dando números fáciles al X para ir viendo qué iba dando. Si es que siempre va dando el mismo valor, dependiendo de lo que uno coloque en X, o va a ir cambiando. Y ahí Claudio se dio cuenta que eso va cambiando, ¿ya? Se imaginó que el X era 3, se imaginó que el X era 4, y ese resultado de allí final está cambiando. Así que por eso la afirmación B es falsa, porque no debería cambiar, porque si son directamente proporcional, estas dos variables, al dividirse, tienen que dar siempre el mismo número, pero acá va a ir cambiando el número, entonces esto es falso. Bien, después dice, las rectas que representan a las funciones f y g tienen la misma pendiente. Ya, fijémonos. La pendiente de g, ¿cuánto es? Si sabemos que g es x más 2 partido 2. ¿Cuál es su pendiente? Voy a anotarlo acá. Así lo despejé. ¿No es 1? Es casi 1, pero te falta algo ahí.
¿Cuál es la medio. pendiente? Un medio, ¿cierto? Es un medio. Muy bien, Claudio, es un medio. Ya, si nos fijamos, lo que acompaña al X es un 1, pero también está dividido, eso se está dividiendo por 2. Por lo tanto, la pendiente es un medio. ¿Ya? Eso igual es súper importante que lo vayan ahora, si no lo tenían claro, lo vayan acelerando y vayan dándose cuenta de estas cosas. Les van a permitir ahorrar harto tiempo en este tipo de preguntas, ¿ya? Y yo creo que algo así sí puede salir. Sí puede salir, suelen salir preguntas quisquillosas donde tienen que deducir cuál es la pendiente de una expresión como esta. Y bueno, tienen que... El Claudio súper bien se dio cuenta que la pendiente es lo que acompaña al X. Entonces, por eso primero me dijo 1. Porque como no hay nadie acompañando el X que se ve allí, uno asume que son 1, cuando no se nota nadie. Y lo único que faltó así en principio fue ver que también está dividido por 2. Entonces, en realidad, lo que está acompañando al X ahí es un medio. ¿Ya? Eso es lo mismo que un medio por X más 2 dividido 2. Es lo mismo. ¿Dudas, chiquillos, hasta ahora? Bien. Y vamos a terminar con el D y el E. Bueno, lo que pasa es que hemos descartado varias. Entonces, esta pregunta yo creo que al final era la E. Ya si no, yo le mostré cuál era la correcta para ver si alguien llegó. Al final era la E. Entonces, igual ya llevamos 3 descartadas. Ahora vamos a ir a la D. La D me dice G de 2X. O sea, ya sabemos que el G es esto. Voy a ver cuánto es G de 2X. G de 2X. Bueno, acá tenemos el G. ¿Qué tengo que colocar acá? ¿Dónde está el X? Un 1. Eh, Vamos, 2x. 2X, ¿cierto? Sí, ¿Se pero reemplaza? sí. Súper. 2X más 2 partido 2, súper bien. Entonces acá me están diciendo que eso va a ser igual a 2 veces G de X. Veamos si es verdad. Si yo multiplico 2 veces G de X, eso es lo mismo que 2 y voy a buscar. ¿Dónde tengo G de X? G de X es esto. X más 2 partido 2. X más 2 partido 2. Si nos fijamos, aquí podría descartar al tiro que está falsa, simplificando los dos. ¿Ya? Porque este 2 está multiplicando a todo y este 2 también estaba dividiendo a todo. Entonces podría llegar y simplificarlos. Y ahí me doy cuenta que es falso. Es falso porque acá me queda X más 2 y arriba tengo 2X más 2 partido 2. ¿Ya? Que aunque lo simplifique, me va a dar algo distinto. Ya me va a dar algo distinto, me va a dar 2X dividido 2 me va a dar X y 2 dividido 2 me da 1. Entonces el de arriba me da X más 1 y el de abajo X más 2. Son distintos. Así que por eso la D es falsa. ¿Ya? Esta pregunta igual es compleja, ya es de las preguntas que raramente le podrían salir, pero de todas maneras igual tienen que tratar de llegar a responder estas preguntas. Pero igual no sientan tanta desconfianza si no entienden esto, pero si entendieron lo anterior igual van bien. ¿Ya? Así que eso, chicos, y no sé si hay duda en alguna parte de la explicación o se entendió, chiquillos. No sé si me pueden confirmar. Ya, Andrea, Katy, Benja, ¿se entendió o estaba muy complicado? Una parte se perdieron y después ya no se agarró más. Ah, ya. Gracias, Katy. Ahí Katy me afirmó que ya. Bien, chiquillos. Igual eran muchos conceptos, ¿ya? Eran muchos conceptos los que se estaban aplicando acá. Bien. Para terminar, díganme, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian una función afín y una función lineal? Que una pasa por el centro y otra no. Ya, casi, Benja, está bien. Yo creo que lo que tú dijiste tú lo entiendes bien. Pero cambiamos la palabra centra por la que ocupamos acá. ¿Cuál sería la palabra que ocupamos? Origen. Origen, ¿cierto? Una pasa por el origen y la otra no. ¿Ya? Que al final es como el centro del plano cartesiano. Pero nos acostumbramos más a decirle origen cuando nos referimos al 0,0. Súper bien, y ambas son una línea, ¿cierto? En esos están en común. ¿Qué Pero indica la pendiente? en la variable.
¿Ya? ¿Qué más podemos, que nos indica la pendiente cuando vemos una función de comportamiento lineal? ¿Es negativa o positiva? Por ahí va. Si tú ves que es negativa o positiva, ¿qué puedes deducir de la función? Que si a, Creciente o decreciente. Súper bien, Pía. ¿Cierto lo que nos dijo la Pía? Si es creciente o decreciente, ¿ya? Eso podemos deducir de la pendiente, ¿ya? Además, en situaciones nos dice cuánto va cambiando a medida que aumenta la unidad, ¿ya? También nos da esa interpretación, como lo vimos ahí con el ejemplo que nos dio Claudio de los invitados. Sí, sí, mientras más invitados, indica que hay que hacer un cambio en el número de platos también. En el ejemplo que nos dio, también puede interpretarse así, ¿ya? Así que súper bien, chiquillos, a practicar esto y ahora les dejo las claves de la guía que les subí, ya para que la completen entera. Ahí están las respuestas. Recuerden que, bueno, ahora tenemos una clase más en aproximadamente, bueno, como en 10, 12 minutos más. Ahí les voy a dejar un temporizador, ya como lo hemos estado haciendo en las últimas clases. Pero el lunes lo esperamos para seguir trabajando esto. Ya yo creo que el lunes vamos a ir a generar un trabajo con Gustavo para trabajar bien esto y que queden bien, pero recuerden que siempre esperamos de parte de ustedes que el lunes lleguen con dudas. Así que ojalá del trabajo que hagan en estas guías. ¿Puedo cambiar o alguien está anotando? ¿Le pueden sacar pantallazo igual? Ya, voy a cambiar, chicos. Y ahí está, ¿ya? Entonces ahora, ya, bueno, damos por terminada esta clase y nos vemos en aproximadamente 10 minutos, un poco más. Voy a dejar un temporizador. Cuando el temporizador llegue a 0, aquí volvemos, ¿ya? Aquí en el mismo link y todo.